Hola, hoy vamos a estar hablando acerca del régimen opcional para grupos de sociedades. Los antecedentes que podemos mencionar tienen origen en el año de 1982, cuando se crea el régimen de consolidación fiscal, a través del cual los grupos de empresas podían diferir parte del impuesto sobre la renta, amortizando pérdidas contra utilidades de las mismas empresas del grupo. En 2010, el diferimiento de este impuesto se limitó a 5 años. A partir del 2014, se elimina el régimen de consolidación fiscal como tal y aparece un nuevo régimen que se llama el régimen opcional de grupos de sociedades, donde el diferimiento se limita a 3 años. Bueno, dentro de este régimen opcional debemos comprender los siguientes conceptos. Nos habla de sociedades integradoras, que estas deben ser una sociedad residente en México, que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades integradas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad integradora. Ahora, es importante saber que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto deben ser propiedad de otra u otras sociedades. Ahora tenemos que ver otro concepto, que son las sociedades integradas. Son aquellas en las cuales más del 80% de sus acciones son propiedad directa o indirecta de una sociedad integradora. Y la tenencia indirecta que se refiere a este artículo será aquella que tenga la sociedad integradora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean integradas por la misma sociedad integradora. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos una sociedad A que es propietaria del 90% de la sociedad B, y la sociedad B a su vez es propietaria de un 90% de la sociedad C. ¿Quiénes no podrán optar por este régimen? Las personas morales que sean no lucrativas, las personas morales del sistema financiero, los residentes en el extranjero, las personas morales residentes en el extranjero, aquellas que se encuentren en liquidación y las que tengan pérdidas fiscales en ejercicios anteriores a la fecha en que reúnan los requisitos para ser integradas o integradoras, las personas morales coordinados y empresas que presten servicio de transporte público, las maquiladoras. ¿Cómo calculan el impuesto? Aquí tenemos un resumen de la metodología. Primeramente se calcula el resultado fiscal de las integradas, sin tomar en cuenta las pérdidas, y luego sumamos todos los resultados integrales, resultados fiscales, ya considerando todas las pérdidas. Determinamos un factor de resultado fiscal integrado, tomando como base los dos cálculos anteriores. Después determinamos el ISR a pagar y el ISR a diferir. A continuación mostramos un ejemplo de cómo calculan el impuesto. En este caso tenemos la empresa integrada A, la empresa integrada B y la empresa integradora. Posteriormente tenemos el resultado fiscal de la empresa integrada A, 600,000, de la empresa integrada B es una pérdida de 220,000, y la integradora tenemos una utilidad de 850,000. Ahora, los porcentajes de participación, bueno, la integradora participa en un 95% en la integrada A y en un 92% en la integrada B. Ok, entonces en este cuadro vemos cómo lo primero sería multiplicar el resultado fiscal por el porcentaje de participación para sacar el resultado ya con la participación. Por ejemplo, en el caso de la empresa integrada A, multiplicamos los 600,000 por el 95%, en la empresa integrada B, los 220,000 por el 92%, y el valor de la integradora, el resultado fiscal, se pasa íntegro a la columna de resultado con participación. Se hace la suma, en este caso se suman las utilidades y se restan las pérdidas, y tenemos aquí en este ejemplo un resultado fiscal integrado de 1.217.600. Ok, aquí tenemos
la continuación de nuestro ejercicio. Ya habíamos calculado este primer dato, que es el resultado fiscal integrado, RFI. Entonces, posteriormente, sacamos el resultado fiscal de las integradas, no considerando las pérdidas. Entonces, como nada más en las integradas, la única que tiene utilidades es la integrada A, entonces pasamos esa cantidad, lo de las pérdidas no lo tomamos en cuenta. Y luego, le vamos a sumar el resultado fiscal de la integradora, que son 850, se pasan directamente, esto nos da un total de 1.420.000. Entonces vamos a sumar el primer cálculo que hicimos, que es el resultado fiscal integrado, entre el segundo cálculo, que es la suma de los resultados fiscales, y obtenemos un factor. Finalmente, haríamos el siguiente papel de trabajo. Aquí estamos considerando las sociedades A, B y la integradora, cada uno de sus resultados fiscales. Hacemos el cálculo del ISR, que es multiplicar la utilidad fiscal por el 30%. Entonces, nada más para la integradora A, la integrada A, y para la integradora es donde tenemos ISR, porque la integrada B tenemos una pérdida. Bueno, una vez que tenemos este ISR, lo multiplicamos por la participación integrable. En este caso, los 180.000 por 95% nos da 171, eso se va a llamar ISR, participación integrable. Y lo mismo lo de la integradora, que son 255.000, eso por el 100%, entonces ahí tomamos directamente los 255.000. El total nos da 426.000, que sería el ISR que se tendría que pagar por la participación integrable. Ahora, eso lo vamos a multiplicar por el factor que calculamos anteriormente. Entonces, una vez que multiplicamos el ISR por ese factor, nos da un ISR a pagar de la participación integrable para la integrada A 146.615, para la integradora 218.637. Si lo sumamos son 366.252. Para determinar el ISR de la participación no integrable, multiplicaríamos el ISR de la integrada A, que son 180, ese es el total, lo multiplicamos por el 5% y nos dan 9,000 pesos. Ok, a continuación vamos a calcular el ISR a enterar. Para esto sumamos el ISR de la participación integrable más el ISR de la participación no integrable. En el caso de la integrada A tenemos 155.615 y en el caso de la integradora 218.637. Lo sumamos y nos da un total de 374.252. Finalmente determinamos el ISR a diferir, que sería multiplicar el ISR que tendríamos que pagar. Por ejemplo, en el caso de la integradora A, que son 180.000, le vamos a restar el ISR a enterar. Entonces, de 180.000 le vamos a restar 155.615 y esto nos va a dar un ISR a diferir de 24.315. En el caso de la integradora, le vamos a restar 255 menos 218 y nos va a dar un ISR de 36.363. La suma de estos dos resultados sería el ISR que se diferiría por todo el grupo.